Buenos días. Bienvenidos a todos de nuevo. Hoy tenemos una jornada en el seminario realmente muy especial. Hemos tenido en la exposición la suerte y el privilegio de contar con el apoyo del Museo del Louvre, que ha prestado de manera excepcional el pequeño harén de Ingres, así como dos maravillosas obras de Chassériau. Pero más allá del apoyo fundamental para la exposición, que supone unos préstamos realmente increíbles, el verdadero privilegio es poder contar con la sabiduría de los conservadores del Louvre. En este caso, hemos contado con un ensayo de Comme Fabre en el catálogo y en el seminario tenemos el privilegio de contar con la presencia de Sébastien Allard. Sébastien Allard es uno de los más reputados historiadores del arte de la pintura del siglo XIX. Es especialista fundamentalmente en el primer tercio del siglo XIX y de una manera muy concreta es el gran especialista de Delacroix. Su carrera está, por supuesto, jalonada de exposiciones e investigaciones fundamentales que ha desarrollado en el Museo du Louvre, donde ha sido conservador del siglo XIX durante muchísimos años, hasta que tomó la dirección del Departamento de Pinturas del Museo del Louvre. Es verdaderamente un privilegio poder contar con él en este seminario y especialmente teniendo en cuenta que nos va a hablar de una de las obras capitales y fundadoras del tema de las odaliscas, que son Las mujeres de Argel en sus apartamentos de Delacroix, pero que más allá de ser una de las obras fundadoras del asunto que nos está ocupando, es sin duda una de las obras capitales que funda la modernidad. El señor Allard nos va a presentar en exclusiva una serie de novedades muy importantes que ponen de manifiesto hasta qué punto nos estamos encontrando ante una de las obras maestras de la pintura universal. Así que muchísimas gracias. Le cedo la palabra. Ça fonctionne. Sí, funciona. Allá vamos. Muchas gracias. Como introducción, me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a María López por habernos invitado, por haberme invitado a estar aquí hoy. Y en segundo lugar, cuando María me invitó, me dije a mí mismo, bueno, tendría que presentar algo especial aquí en España y sobre Delacroix. ¿Y por qué? El primer motivo es porque Delacroix, en su primer viaje a Magreb, a Marruecos y a Argelia, hizo escala en España, en Cádiz, y en segundo lugar también porque es España quien ha acogido la primera retrospectiva completa, de la que fui también comisario antes de organizar la segunda gran retrospectiva con Comme Fabre, que también va a intervenir hoy, y fue en 2011 la primera gran retrospectiva completa desde 1963. Entonces teníamos una deuda hacia España. Fue en la Caixa Forum en Madrid y en Barcelona, y por tanto, si veis un poco, llegáis hasta el final de mi presentación de hoy, que espero que no os aburra demasiado, pues al final os presentaré en exclusividad cuáles son las primeras imágenes, nadie las ha visto hasta la fecha, de la restauración de Mujeres de Argel, de este cuadro considerado como uno de la pintura moderna, y es un cuadro que estamos restaurando actualmente. Antes de ello, me gustaría intentar presentar y explicar un poco la importancia de esta obra, de este cuadro en la obra de Delacroix, en torno a una cuestión que es bastante particular, y sería la cuestión de la relación entre el sujeto y la materia. ¿Qué compone ese cuadro moderno? ¿Por qué ha sido tan admirado por los grandes pintores modernos y contemporáneos como Matisse, Cézanne y evidentemente también Picasso? Pues Delacroix es uno de los primeros en plantearse la pregunta de la tensión entre el sujeto del cuadro, aquí las mujeres de Argel, y la materialidad y el tema del cuadro y dónde está el genio de ese pintor. El cuadro
cuyo título dado por Delacroix es Mujeres de Argel en su apartamento. Este cuadro, inspirado por el viaje que Delacroix hizo a Marruecos, al Magreb, en 1832 para acompañar la misión diplomática del conde de Mornay con el sultán Abderramán, fue presentado en el Salón de París. El Salón es la exposición de los artistas contemporáneos que se hacía cada 2 años, y bueno, en general cada 2 años, y bueno, se expuso en el Salón de 1834 y por tanto este cuadro desempeña un papel decisivo en la tensión entre el tema de un cuadro y su ejecución. Efectivamente, su formato imponente sugiere un cuadro de historia en esa jerarquía clásica, académica, que sitúa en su cumbre el cuadro de historia, un cuadro de historia de gran formato que tiene una acción. Pero su título, por tanto, el tema del cuadro que le da el artista, titulado Mujeres de Argel en su apartamento, hace referencia a una escena de género, es decir, una categoría inferior, porque ahí no ocurre nada en este cuadro, digamos. Sin embargo, esta escena de género oriental, porque hemos hablado un poco de las odaliscas ayer, ese gusto desde el siglo XVIII por los harenes, por las odaliscas, etc. Sin embargo, esta escena de género oriental se niega a ser pintoresca. En la nota del folleto del salón, Delacroix se preocupó por sustituir la palabra harén, que podríamos habernos esperado que apareciera en ese siglo XVIII y que habría evocado inmediatamente la idea de odalisca, pues la sustituye por la palabra de apartamento, que remite hacia una realidad occidental, como si rechazara ese exotismo, y por tanto la distancia que naturalmente induce el sujeto, el tema. Así se puede medir la distancia que existe entre la seriedad de la representación de las mujeres de Argel en su apartamento y la poesía que en ocasiones podríamos denominar de bazar, que anima muchos cuadros orientalistas contemporáneos. El resultado de esa tensión que he mencionado brevemente es una indeterminación del estatus de la obra a la que estamos acostumbrados hoy en día, pero que preocupó a un cierto número de contemporáneos, como demuestra la crítica de Amédée Cantaloup, que dice: aunque sus argelinas a primera vista no parecen más que un estudio de género, sí que se encuentran en ellas ciertos acentos generalizadores. Delacroix era consciente de estas cuestiones, que trabaja desde sus primeras presentaciones en el salón, en 12 años antes, en 1822, y Delacroix era consciente de ello. De hecho, parece haber vivido su viaje oriental en el Magreb bajo el signo de esta tensión. En una carta de 1832 al crítico Auguste Jal escribió una frase que se menciona a menudo y que dice: imagínese, amigo mío, lo que es ver a figuras consulares, a Catón y a Bruto, tumbados al sol, paseando por las calles, remendando sus zapatillas. Es decir, el pintor llega a Marruecos con una mirada cargada de esa cultura occidental que cree encontrar en Argelio y en Marruecos esa antigüedad viva que él denomina de este modo y que ha ido a buscar allí. Y en todas partes ve a Catones, Bruto, Cicerones, pero los encuentra tumbados al sol o remendando zapatos, bastante lejos de ese heroísmo o esa heroización que con el tiempo había adornado a los romanos y a los griegos. Por tanto, esa tensión entre vida y antigüedad, de esa vida contemporánea y esa antigüedad que vemos en la vida contemporánea del Magreb, pues en todo ello hace que el pintor siga experimentando en los salones de los años 1830. Tras su retorno, fuertemente marcado por el retorno de temas antiguos, literarios, religiosos, en la gran tradición de la pintura de historia que algunos críticos
han destacado, por ejemplo, como demuestra Comfabre en su exposición del Louvre, algunos críticos dicen que tras ese viaje a Marruecos se detecta una tentación clasicista. Por ejemplo, la Medea Furiosa en el Salón de 1838. Este retorno de lo reprimido parece paradójico tras la experiencia del Magreb si no tenemos en cuenta que en estos mismos salones o de forma alternativa siguen enviando importantes cuadros orientalistas. Voy a mencionar, por ejemplo, en 1838 la Médée, que cohabitó con el Caïd, el jefe marroquí, y los convulsionarios de Tánger. Delacroix demuestra ese deseo de escapar de lo pintoresco de Bazar, del carácter superficial de la descripción más picante, para encontrar en sus cuadros inspirados por el Oriente ese ideal que constituye la auténtica pintura de historia. La pintura de historia no se detiene únicamente en los temas antiguos, en los temas históricos, sino que ni se limita a la representación de acciones heroicas. Cuando evoca a esos catones tumbados al sol, la fórmula debe tomarse muy en serio. La grandeza de una obra, contrariamente a la tradición académica o al margen de la tradición académica, no se mide únicamente por la nobleza de su tema, sino también por la forma en la que se interpreta. Y también hay que tener en cuenta la distancia cronológica que constituye el tema histórico y que hace que sea tan valioso. Y Delacroix le añade además la distancia geográfica, porque lo visto, entre comillas, en su caso, no se traduce en una forma de realismo, como es el caso de muchos de sus compañeros o colegas, sino que se trata de una recomposición poética que se basa, y esta es una de las grandes novedades, y es que se basa en el trabajo idealizador de la memoria, del recuerdo. Está la cuestión del recuerdo, la memoria, que van a trabajar un cierto número de artistas del siglo XIX, como veremos adelante, ¿no? Hay obras denominadas el recuerdo o el souvenir, la memoria. Por eso el orientalismo de Delacroix se escapa al pintoresquismo repetitivo y superficial de muchos de los pintores que viajaron al norte de África o a Oriente Medio o al Imperio Otomano. Y desde este punto de vista podemos decir que la expedición a Marruecos, si retomamos la totalidad de los escritos de Delacroix y de la obra de Delacroix, veremos que cuesta un poco situar, no sabemos si esta experiencia marroquí es una especie de conclusión de una primera fase o se abre una nueva fase, o bien si se está empezando, está ahí a medio camino. Hemos intentado también hablarlo con Com en la exposición, y es que hemos dividido mucho, recortado mucho la experiencia de la vida de Delacroix o la obra de Delacroix. La hemos ido repartiendo en pequeños bloques, y esta obra de las mujeres de Argel se encontraba un poquito aislada del resto, y es un poco lo que quería demostrar y lo que quería explicar aquí en este sentido. Desde este punto de vista, la expedición marroquí supuso una liberación. Delacroix, allí donde iba y allí donde se detenía, como decía, allí donde se detenía, siempre tenía un cuaderno en su mano y no dejaba de hacer bocetos, esquemas de lo que veía, detalles de trajes, de expresiones de rostros decorados, paisajes, caballos, objetos, árboles, plantas, restos antiguos y también mujeres lánguidas. Aquí tenéis un ejemplo de estos magníficos cuadernos de Delacroix que nos transmiten ese carácter inmediato de la percepción del artista. Voy a mostrar otro ejemplo también, perdón que voy un poquito hacia atrás. Pues aquí vemos también otros dibujos, otras acuarelas que hizo más directamente en relación con las mujeres de Argel. Entonces, pues realizó una inmensa cantidad de trabajos sobre el terreno y al aire libre, a menudo en acuarela. Para él era muy importante porque la acuarela la aprendió seguramente de sus amigos británicos que le enseñaron esta técnica. No era una técnica que venía de la
del aprendizaje académico, sino que es una técnica que también es interesante para él porque es un material junto con el agua cuyos efectos en parte son imprevisibles, y este carácter imprevisible en parte de la acuarela también le permitió agudizar sin duda su propia percepción en un juego entre la observación, la reacción de los materiales y la utilización de dichos materiales para percibir otras cosas. Las visitas a los museos y la copia de los maestros bases del arte del pintor de historia ya no eran en su caso y a su escala la única fuente de inspiración técnica para el pintor. A veces simplemente le bastaba con salir a la calle. El artista se liberó así de lo que podía ser su inspiración previa en sus años de juventud, entre 1822 y 1832, porque tenía a lo mejor una inspiración demasiado literaria entonces y por tanto también todavía muy narrativa. Se libera de todo ello, por tanto, para darle más espacio a la sensación y acentúa la tensión entre el tema y el motivo. Pero sobre todo, el inmenso trabajo de toma de notas permite a Delacroix liberarse no solo de las recetas de estudio, digamos, sino del propio estudio en sí y por consecuencia también de la concepción puramente imitativa del modelo. Durante su periplo, durante su viaje, bueno, pues tenía que avanzar, tenía que seguir recorriendo, pero durante su viaje Delacroix no hizo ningún cuadro, ni siquiera un cuadro pequeño, pero sí que creó una colección de motivos que le serviría durante todo el resto de su carrera como una especie de diccionario de formas y de temas, y que recorría y le permitía retomar esa memoria y el proceso idealizante de esa memoria que había ido creando. Este trabajo de anotación o toma de notas, aquí tenemos ejemplos magníficos, plantea la cuestión del estatus del modelo para el pintor y el de la imitación. Una cuestión fundamental, tanto para el arte clásico como para la pintura moderna. Al retomar esos cuadernos, a su regreso, el artista ya no tiene el modelo delante, solo tiene el recuerdo de él. Lo visto es lo que ha sido visto y ha desaparecido. Ahora solo vive en la imaginación de aquel que la retoma, la restituye con la cualidad borrosa y vaga de la distancia. El cuadro, en el que la imaginación habrá jugado entonces un papel importante, ganará de este modo ese ideal que hace que sea tan grande la pintura de historia. Desgraciadamente, Delacroix escribió miles de páginas, su diario son un centenar de páginas, pero nos falta el diario de esos años, no tenemos una descripción precisa de su percepción de las cosas en aquel momento, pero tenemos un texto un poquito más tardío que nos interesa sobre la cuestión de las odaliscas y de las odaliscas más descriptivas de los años 40. El 8 de octubre de 1847, Delacroix compara en su correspondencia una obra de un artista bastante secundario, Claudius Jacquin, con un cuadro de Díaz de la Peña, un artista más moderno, entre comillas. La obra de Jacquin, muy descriptiva, le parecía falsa, porque para él la imitación meticulosa de los objetos más pequeños solo conducía a una cierta sequedad y a una cierta torpeza. Cito un poco lo que decía Delacroix, que además era un gran escritor, alguien que, bueno, no todos los artistas saben escribir, lo siento por Ingres, pero él no sabía escribir muy bien, era un artista maravilloso que no sabía escribir muy bien, pero en el caso de Delacroix sí sabía escribir muy bien, y decía, bueno, parecía un cuadro hecho por un hombre incapaz de recordar los objetos y para el que el detalle que tiene ante sus ojos es el único aspecto llamativo. Bueno, queda muy claro lo que quería decir. Por el contrario, las mujeres de Argel, los convulsionarios de Tánger, la boda judía, aunque se inspiren en hechos presenciados por Delacroix, se escapan al exotismo descriptivo que caracteriza al orientalismo y ofrece, en cambio, visiones en el sentido verdadero de la palabra, porque lo real no es lo verdadero. La segunda versión de las mujeres de Argel, bueno, Delacroix hizo dos versiones de las mujeres de Argel. Había olvidado también mostraros este dibujo en pastel
que es magnífico, la primera versión de las mujeres de Argel, y unos años más tarde hace la segunda versión de las mujeres de Argel, más pequeña, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Montpellier. La segunda versión de las mujeres de Argel ofrece el ejemplo más llamativo de este fenómeno, a diferencia del cuadro de al cuadro del Louvre, el de las mujeres de Argel en su apartamento, pues funciona principalmente en el modo de la reminiscencia. Las mujeres, observadas desde más lejos, en comparación con la primera versión, parecen apariciones significadas por el gesto de la sirviente negra que levanta la cortina que oculta a sus amantes. Delacroix pinta como un misterio que se está desvelando. La esclava, la mujer negra, es el instrumento que actúa como intermediaria entre el espacio del espectador y el de las mujeres, que, como en un cuadro vivo, los tableaux vivants que se organizaban en la época de forma un poquito turística, pues son mujeres que están haciendo su pose. Delacroix introduce así un elemento narrativo que paradójicamente se acerca mucho más a la experiencia de la visita al harén, de la que en 1832 Charles Cournot describe del siguiente modo: cuando después de haber atravesado algún pasillo oscuro, es decir, había algunos recorridos turísticos que se organizaban para visitar harenes que en ocasiones, bueno, no siempre eran mujeres musulmanas, también podían ser mujeres judías, porque bueno, era muy difícil entrar en los auténticos harenes reales. Entonces Cournot cuenta su visita de este modo: cuando después de haber atravesado algún pasillo oscuro se entra en la parte de la casa reservada para ellas, la vista queda verdaderamente deslumbrada por la luz brillante, por los rostros frescos de mujeres y niños que aparecen de repente en medio de esa masa de seda y oro. Así, en la versión de Montpellier, aunque las mujeres no actúen más que en el cuadro, la primera versión, el efecto, bueno, la obra de 1834 y no de 1832, pues el efecto dramático logrado por el juego de contrastes de luz introduce una forma de narración que atrapa al espectador y que destila una sensación de tiempo y de acción. El cuadro funciona como una revelación, porque el auténtico tema reside en la experiencia que habían podido vivir los visitantes de ese harén. El primer cuadro, sobre el que me voy a detener un poquito más ahora, bueno, esto es un poco de publicidad para el Louvre, como podéis ver. Pues el primer cuadro, sobre el tema que el artista presentó o expuso en el Salón de 1834, tiene un espíritu completamente diferente. Las mujeres de Argel en su apartamento, pintado poco después de su regreso, es un manifiesto. Ofrece un caso límite de la relación entre idea y ejecución, entre tema y materia o material. A diferencia de la boda judía, que también está en el Louvre, o los convulsionarios de Tánger, o incluso con respecto al cuadro de Montpellier, el tema plantea un problema, porque ¿qué ve un contemporáneo en este formato, un formato tan grande? Pues nada más que pintura. Charles Leblanc lo expresa de este modo: al perseguir apasionadamente el triunfo del color, el pintor corre el riesgo de sacrificar la acción al espectáculo. ¿Qué hacen nuestros coloristas? Pues van a Oriente, a Egipto, a Marruecos, a España. El espectáculo del que habla Charles Leblanc es efectivamente el del color. En 1834 ya era mucho, también era nuevo, como él mismo señaló un poquito más adelante en su texto, afirmando lo siguiente: esta pieza capital solo es interesante por la pintura, es pintura y nada más, pintura franca, vigorosa y viva. Por supuesto, las mujeres pintadas por Delacroix son inactivas, se diría que son flores que vegetan, afirma otro crítico, Paul de Saint-Victor, que añade además: nunca un pensamiento proyectó una sombra sobre sus mejillas descoloridas. Es un poco poético, bueno. Luego dice también: nunca una pasión aceleró el movimiento de sus pesados corpiños.
¿Significa esto acaso que estas mujeres pintadas por Delacroix no serían por sí mismas interesantes? El título de la obra, esta mezcla de Oriente y Occidente, impone una ambigüedad. La fusión de la promesa de una distancia onírica, una distancia que es argelina y femenina, y el carácter prosaico de un apartamento, nos remite a un cuadro que funciona de manera opuesta, ahogando a estas mujeres como si estuvieran ausentes en ese lujo abundante del lugar y de las galas que tienen ahí, de los objetos que se presentan. Se podría pensar que son seres extrañas para nosotros, pero lo son menos de lo que se podría pensar, y esto por dos motivos. Primero, porque la figura de la izquierda, un momento, que no sé muy bien cómo funciona. Aquí lo vemos. La mujer acostada, la de la izquierda, a la que se refería Pepe ayer, recuerda la pose de la Ariadna del Vaticano, encarnando la antigüedad viva que había deslumbrado al artista y que el artista había venido a buscar durante su viaje diplomático. Esta es la primera razón por la que vinculamos esa antigüedad viva y la antigüedad que tenemos aquí. Estas mujeres parecen, además, esta es la segunda razón, se parecen a nosotros, son modernas. La presencia de un reloj tan poco notorio, sin embargo situado casi en el centro del cuadro, colgado... Un momento, sí, aquí lo tenemos. Perdón. Bien, aquí tenemos un reloj. Y esto expresa esa modernidad de manera simbólica, aunque también de manera material. De hecho, este objeto precioso no parece remontarse a los albores del tiempo, sino que corresponde a ese siglo. También el entorno introduce un elemento de extrañeza. El harén, rebautizado apartamento, no tiene nada de burgués, es lujoso, con profusión decorativa, donde la loza árabe, las alfombras orientales y los espejos venecianos se mezclan con las importaciones occidentales. Todo ocurre, todo se desarrolla como si el espectador, a menudo masculino, le costara aceptar el encuentro cara a cara con estos seres lánguidos que se escapan a la imagen que tenemos del harén. Es un poco lo mismo con la gran odalisca de Ingres, porque algunos espectadores no comprendían lo que era esta presentación en el salón de esta mujer desnuda sin pretexto histórico, y se plantea por lo tanto esa pregunta en ese momento. Aparte de su aparente indolencia, las mujeres no tienen nada del picante sexual de la odalisca, una fantasía occidental y masculina proyectada sobre un oriente en proceso de conquista. Las mujeres de Argel no se desnudan ni tampoco se desvisten para satisfacer la mirada concupiscente y dominante del espectador europeo. No buscan ofrecerse ni pretenden negarse a sí mismas, como podría ser el caso de la gran odalisca de Ingres. No quiero aquí crear una batalla entre Ingres y Delacroix. Para nada. Para mí, ambos son pintores del mismo altísimo nivel, pero me dedico en esta presentación a Delacroix. Como digo, el voyerismo de Delacroix, si es que lo hay, está más presente en el desvelamiento del cuadro de 1849 que en la revelación del de 1834. Cabe preguntarse, pues, si la famosa fórmula de Baudelaire, este pequeño poema interior, exhala no sé qué perfume de alto lugar. Perdón, no sé qué alto perfume de mal lugar. Y quizá esto no se referirá más bien al cuadro de... bueno, que sí sería la visión de Baudelaire, el poeta de las flores del mal, y quizá en realidad haría más bien referencia al cuadro de Montpellier, que además este poeta podría haber visto en proceso de ejecución. A no ser que con esta alusión al mal lugar el poeta intentara introducir la parte de la sexualidad
tradicionalmente asociada al harén y a la odalisca, y que Delacroix ahoga en una sensualidad más general. Cuanto más nos preocupa el control o la influencia de esa mujer, menos la vemos, ese control de esa mujer que nos ofrece. Entonces, cada vez la vemos menos. Resulta un tanto paradójico considerar esta ceguedad en un momento en el que Delacroix acaba de conferir a estas mujeres doblemente negadas por el colonialismo, que violaba su intimidad y también por el poder masculino, la condición, él les concede la condición de tema al abrir el tema del harén a Occidente. Pero quizá lo haga de forma ambigua. En efecto, el vacío de su mirada delata su esfuerzo por eludir la presencia del intruso, ya sea el visitante del harén, el colonizador, o al visitante del salón, que suele ser hombre. El resultado es una presencia ausente de estas mujeres, como si se fundieran en la sobreabundancia decorativa del lienzo, obligando así al espectador a volver al propio cuadro, a la materialidad de esta pintura. El artista lo quiso así, y Paul Signac, que fue también un gran admirador de Delacroix, subrayó esta inversión de la relación entre los seres representados y el marco, y describió la disolución de la carne en el continuo decorativo. Y cito: si el joyero brilla más que las joyas, es porque Delacroix ha hecho brillar las superficies más pequeñas de las telas, de las puertas, de las alfombras, de la loza, introduciendo una cantidad de pequeños detalles y de pequeños ornamentos cuyas múltiples coloraciones apaciguan o excitan estas partes del cuadro, mientras que ha pintado de manera casi monocromática las carnes, porque en realidad tienen esta apariencia. Al debilitar deliberadamente así la representación de este modo, la historia, el cuadro, deja de ser el soporte de una historia que se va a contar. Por eso, según Alexandre Decamps, el público solo vio en este cuadro una escena sin emoción, un cuadro sin instrucciones. Volvemos así a esta cuestión de las instrucciones, de la explicación, digamos. En los otros temas expuestos por Delacroix siempre hay explicaciones sobre los episodios que pinta. El artista reforzaba así la presentación del cuadro, de lo que es la esencia de su arte. Sin embargo, en la relación con Sardanápalo, que creo que va a tratarse también, el interés pasó de la materia al color. Está este interés de Delacroix por la pintura. No sé, si uno se pasa la mano sobre el cuadro, un cuadro de Delacroix, aunque no podemos hacerlo, ya lo sabemos, pero si lo hiciéramos notaríamos ese relieve un poco escultural. Así que la pintura, el cuadro, estamos ahí en esa pintura por sí, también en su materialidad, y prácticamente se abre en sus diarios. No recuerdo la frase exacta, pero básicamente lo que hace es explicar que le provoca la necesidad, el deseo de pintar. Y dice: cuando veo estas grandes y hermosas pinturas en la paleta, me dan ganas de pintar. Y para esto, además, hay que encontrar un tema. Y entonces dice, ahí lo que hay que hacer es abrir un libro. Y es esa tensión la que está ahí, que es muy moderna. Y ahí tenemos, por tanto, un deslizamiento desde la pintura al color. Y Delacroix consigue, según Gustave Planche, interesar por la pintura reducida a sus meros recursos, sin la ayuda de un tema que se interpreta de mil maneras diferentes y que demasiado a menudo distrae la mirada de los espectadores superficiales. En cierto modo, aunque con medios opuestos, Delacroix consigue, como en la muerte de Sardanápalo, afirmar el poder de la ejecución en la obra acabada y recordarnos que todo cuadro procede de la pintura. En la muerte de Sardanápalo, sin embargo, esta afirmación se hacía en forma de lucha, de rivalidad entre un tema violento, oscuro y sensual y una ejecución briosa que se hacía visible para elevarse a su nivel.
al nivel de esa violencia de ese tema. Y volveremos a hacer referencia a esto. En las mujeres de Argel, el debilitamiento de la narración permite que la ejecución pase a un primer plano, casi de forma natural, según un proceso que conduce a una forma de abstracción, que es la abstracción del color. A partir de las mujeres de Argel, Delacroix jugará con las vibraciones y los niveles de intensidad de este color. La experiencia de Marruecos y probablemente, como relata Charles Blanc, la observación de los tejidos con moiré le llevaron a tomar conciencia del entrelazamiento de los tonos y del hecho de que los colores tienen cuanto más intensidad, cuanto más interactúan entre sí. Cuanto más interactúan unos contra otros y unos dentro de otros. La metáfora del tejido, que se justifica como cuenta Maxime Ducamp en Recuerdos literarios, y cito: lo vi una tarde a Delacroix cerca de una mesa en la que había un cesto lleno de madejas de lana. Delacroix tomaba las madejas, las agrupaba, las entrelazaba, las dividía, siguiendo las tonalidades, y así producía extraordinarios efectos de coloración. Lo oí decir: los cuadros más bonitos que he visto son algunas alfombras persas. Si la anécdota es cierta, la asociación de la alfombra y el cuadro vuelve a plantear la cuestión del lugar del tema en sus representaciones de harem, de apartamento. Con las mujeres de Argel, Delacroix experimenta así por primera vez y de forma intuitiva la ley de los contrastes simultáneos y la mezcla óptica de los colores complementarios, que solo se teoriza unos años más tarde, en 1839, por el químico Chevreul. Se dice que Delacroix se inspiró en las teorías de Chevreul y, sin embargo, sus teorías, las teorías del químico, son posteriores a este cuadro. Esta forma de pintar otorga al espectador, aunque sea de manera inconsciente, un papel activo, ya que es a través de su mirada y a través de su cerebro donde se producirán las mezclas, y no directamente en la paleta. Por ejemplo, un verde ganará no como consecuencia de la fusión que hace el pintor en la paleta de un amarillo y un azul, sino que ese verde será más fuerte y más intenso si en el cuadro lo yuxtaponemos a un toque de azul y un toque de amarillo, directamente ahí, en el lienzo, siguiendo un método que la Delacroix llama flocage, es una palabra que inventó él, y que algunos denunciaron como, y cito a un crítico que dijo que era el aspecto esponjoso de un tapiz visto al revés, en el 34. Creo que, bueno, se habrían quedado, si hubieran visto a Delacroix, pues les habría quedado impactados. Un buen ejemplo de esto es el que vemos en el cojín. Ahora volveremos a hablar de esto. Bueno, está después, pero lo veremos después. Un buen ejemplo de esto... Y un momento, perdón. Estoy aquí. El ejemplo, como digo, es el que vemos en el cojín sobre el que se apoya la mujer tumbada a la izquierda de la composición. La extraordinaria vitalidad de las mujeres de Argel proviene de ahí. Grandes manchas de color puro, las rayas del vestido, el chaleco de la sirvienta, la seda del traje de la figura central. Tenemos el rojo, el azul, el verde. El rojo tenemos la vestida de la sirvienta, las puertas, las colgaduras, los dibujos de las alfombras, en amarillo los dorados. Todo esto estructura la composición. La sirvienta, que se gira y cuya piel negra y posición erguida ofrece un contrapunto a la inmovilidad de las mujeres. Y luego, entre todas estas zonas de distintos colores, rojo, verde, amarillo, etc., el artista despliega una ciencia locamente virtuosa de contrastes entre colores primarios, secundarios y complementarios que se enriquecen mutuamente, incluso en los detalles más pequeños, en pañuelos, en telas. El naranja del bolero de la mujer reclinada juega con su color complementario, el azul del forro, y que recuerda, en la otra parte de la composición, el chaleco de la sirvienta.
El babouche rojo ribeteado en oro del primer plano se coloca descuidadamente sobre los flecos verdes de la alfombra, su color complementario. Los tonos entran unos en otros, dentro los unos de los otros, como sedas, dijo Cézanne a Joaquín Gasquet, hasta el punto de que la materialidad de los objetos se disuelve en la sinfonía de los colores. El resultado es una variación infinita de impresiones de color que el lenguaje no puede describir. Charles Blanc dice: el ojo lo percibe, pero el lenguaje no puede nombrarlo con precisión, eso que ve. Y un copista nunca conseguirá. Un copista no podrá nunca conseguir esa sensación que produce el cuadro de Delacroix. Esta manera de proceder, y voy a mostrar también cómo estamos ahora en cuanto a la restauración, esta manera de proceder supone una ruptura con la concepción clásica de la pintura, basada en la idea del color local. El principio del color local reivindica una esencia de las cosas. En efecto, este principio es un principio académico, digo, y este principio presupone un color natural para cada objeto, aislado por el dibujo preciso del modelo, al que se añade el negro para producir sombras en un sutil claroscuro. Delacroix se dio cuenta de que al añadir el negro no haría más que ensuciar el color, ya que las sombras están coloreadas. Y la leyenda dice que él se habría dado cuenta de que las sombras tienen color, al ver pasar un taxi amarillo y ver que tenía unas sombras que parecían violeta. Esto se debe a que la naturaleza, bueno, digamos, es el complementario, el color violeta del color amarillo. Y esto se debe a que en la naturaleza no existen contornos bien definidos y el color de un objeto contamina el de su objeto contiguo. El color local, si está anclado en la búsqueda de una esencia, en la consistencia objetiva de las cosas, el flote, digamos, valora la vibración, incluso la inestabilidad de la sensación. Esa vibración está del lado del tema que pinta, no del objeto, y por lo tanto puede dar lugar a todas las variaciones posibles. Es una mezcla, por tanto, que se produce también en el ojo y a través del cerebro, y por eso nadie ve las mismas cosas, cada persona ve las cosas de manera diferente. Y es muy interesante ver un cuadro de Delacroix con luz natural, porque cambia mucho y resulta muy difícil determinar la esencia del color, que es cambiante. La accentación del color en las mujeres de Argel es un gran descubrimiento de Delacroix. El cuadro tiene el valor de un manifiesto, en la medida en la que el tema se disuelve en los efectos del color. La tensión entre el tema y su realización es máxima aquí. Todo esto que acabo de presentar, hasta el momento, era algo que nos costaba ver, era algo que concebíamos intelectualmente, pero nos costaba mucho verlo. Sí, éramos conscientes y pensábamos en ello, con Cézanne, con Renoir, etc. Y tenemos estas tres capas de barniz que se habían alterado, y sabemos que cuando queremos rejuvenecer los cuadros, y no es esto una receta que esté dando a nadie, bueno, en los museos a menudo se aplica un barniz que aporta y renueva la profundidad. Esto se hizo en los cuadros de Delacroix, y esto significa que los cuadros de Delacroix, que muchos de ellos están presentados en las salas rojas, son cuadros que están muy oscurecidos y ya no se percibe también esa ciencia del color de Delacroix. Estos cuadros no fueron restaurados en los años 90 durante la apertura del Gran Louvre, porque los conservadores saben que al plantearse iniciar una restauración, hay que tener suficientes fondos para continuar y el personal necesario también, porque si solo se restaura un cuadro,
los demás quedan muy empobrecidos. Y hace unos años recibimos un dinero de mecenazgo y entonces empezamos la restauración con un restaurador especializado en este periodo. Y comenzamos la restauración de estos cuadros de Delacroix, con Fabre. Es el que se encarga de esto. Y aquí tenemos el cuadro en el taller. Fue pintado por el artista y comprado por el Estado inmediatamente, donde se ha y directamente fue conservado en el museo desde el inicio y está en un estado prácticamente perfecto. No obstante, los barnices se han alterado de manera extrema y podríamos bajar un poquito la luz un momento para ver mejor esta imagen. Y estos barnices nos hacían perder esa impresión del color que nos parecía cálido, pero en realidad es un cuadro frío. Parecía que había arena en el suelo, pero es piedra. Y ahí tenemos el cuadro en un proceso intermedio de la limpieza. A la derecha tenemos aún los barnices que se han ido modificando y alterando sus cualidades, y a la izquierda la parte restaurada. Y vemos que se pierden muchos detalles con los barnices y vemos que el color también contribuye al drama que se produce en estos cuadros y que para nosotros es un tema muy de actualidad. Aquí tenemos la Guerra de Liberación de Grecia y aquí tenemos a las poblaciones civiles que eran ejecutadas. Perdón, un pequeño accidente. Que eran conducidas, como digo, a la muerte o a la esclavitud. Y estos son cuadros que impresionaban a los espectadores, esta realidad de la guerra, y eso tiene un carácter muy frío en el cuadro a través del color. Y tenemos también ese carácter emotivo del cuadro, y tenemos este personaje magnífico de esta anciana antes y después de la restauración, donde tenemos a la derecha todos los colores que mencionaba anteriormente. Aquí tenemos a las mujeres de Argel. Aquí tenemos este flottage, como lo denominaba Delacroix, en el cojín. A la izquierda tenemos el proceso de limpieza del cuadro. Gracias. Y a la derecha tenemos ya... Bueno, a la derecha tenemos ese barniz oxidado, que sí crea un poco de ambiente, digamos, o crea una unidad para el cuadro, pero se pierden todos estos detalles y la materia en sí que vemos ahí en esa imagen ampliada del cojín. A la derecha aquí tenemos otra imagen. A la derecha tenemos el cuadro para situarnos donde se sitúa este detalle, y luego tenemos a la izquierda la imagen antes de la limpieza. Aquí hicimos una prueba de limpieza del barniz y a la izquierda vemos que se han perdido los blancos. Todo está muy amarillento y también se han perdido los matices del blanco. Delacroix es el pintor de los colores y también el pintor de los blancos, con muchas tonalidades de blanco en sus cuadros. Y eso se había perdido también en parte, porque aquí es una especie de muselina la que cubría, como una gasa que cubriera el hombro de esta mujer. Aquí tenemos otro detalle. Aquí ya hemos avanzado un poco más en el proceso de limpieza. Estamos en otra etapa, y el azul de las vestimentas de la sirvienta, como mencioné antes, y vemos también estos otros azules que aparecen en distintas partes del cuadro, tonos diferentes, y aquí
podemos ver que hemos podido limpiar bien esto. En la parte inferior a la izquierda vemos la parte que no se ha limpiado aún. Este cuadro también está en un estado maravilloso. Sufrió un accidente, es un cuadro muy frágil y por eso no podemos prestarlo, pero de manera excepcional se había prestado a Madrid y Barcelona para la exposición conjunta y es un lienzo un poco frágil, bueno, muy frágil, y de hecho sufrió en los años 60 un accidente en un préstamo a Venecia, donde se rompió un poco la parte superior, no muy grave. Y quiero llamar la atención sobre esta joya, digamos que atraen la luz, las joyas, y hacen que brille la pintura. Y también antes hablaba de esta materialidad con un detalle sobre la manera en la que está hecho ese nudo de la ropa de la sirvienta. Aquí tenemos toda la sensualidad y la virtuosidad de un pintor que no duda, que sabe perfectamente lo que hace. Bien. Esta presentación ha sido una presentación totalmente nueva. Antes de la conferencia de prensa, es en primicia y muchísimas gracias por su atención.